Buenas tardes o días, mi nombre es la alumna Mayra Guadalupe Zipno del tercero A y a continuación veremos el proyecto final de Antropología Cultural. En primer lugar, el objetivo de estudio. El objetivo de estudio de la antropología es la investigación de la civilización, sus creencias, la moral, sus costumbres y todo para ello analizar diferentes relaciones que existen entre cada individuo y los fenómenos naturales los cuales los rodean. La antropología es una ciencia que estudia el ser humano de forma integrada. Las ramas principales son antropología cultural y antropología biológica. Los campos de la antropología. La antropología es una disciplina de la cual existen algunos campos principales. Para ello, tanto aspectos físicos como las manifestaciones socioculturales de distintos grupos. La antropología biológica, la antropología cultural, la antropología lingüística o bien la arqueología, que podríamos decir que va de la mano con la antropología cultural. La antropología biológica es la que se encarga de entender cómo los seres humanos nos hemos adaptado a diferentes entornos. La antropología cultural, que en algunos lugares también se conoce como antropología sociocultural, explora cómo la gente de diferentes lugares vive y entiende el mundo. La antropología lingüística se encarga de estudiar la cultura humana, como por medio de analizar objetos o herramientas, construcciones que los humanos o los antepasados hemos dejado en este mundo a lo largo de la historia y en distintos lugares. La arqueología se encarga de estudiar la cultura humana por medio de analizar objetos también, herramientas, materiales o bien lugares, por ejemplo, Chichén Itzá, que se ha quedado en el tiempo. Ellos son los encargados de ver y de recrear algunas escenas y de descubrir diferentes cosas que hay o que aportan para nuevos descubrimientos. Las principales teorías antropológicas. Bueno, sobre algunos orígenes del ser humano, la naturaleza y la sociedad y diversas culturas procedentes y antecedentes históricos de la antropología social. Por ejemplo, de ello podría ser el evolucionismo, disfuncionismo, particularismo histórico, estructuralismo o el simbolismo. Bien, ¿por qué? Porque teóricos que influirán en diferentes aspectos de la antropología, como pueden ser bien la antropología científica. Algunos pensamientos funcionales del pensamiento sociológico son aportados por grandes sociólogos y que han abarcado gran parte de ello. Utilidad de la antropología. Bien, aquí veremos la antropología es muy importante para nuestra sociedad, ya que con ella podemos saber de nuestros antepasados o bien cómo el ser humano ha evolucionado a ser lo que es hoy en día, de tal manera que no podamos saber qué nos depara para el futuro o bien cuáles han sido los grandes problemas o de diferentes cuestiones por las cuales el ser humano haya pasado o bien para descubrir nuevas especies o cosas que el ser humano nunca haya conocido. Para eso es bueno saber de la antropología. Bien, el concepto de cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos de ciertos grupos de personas o bien de una sociedad. Una determinada época, un determinado tiempo o bien asociado al progreso y a los valores de diferentes sociedades. La palabra cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. Para ello, algunas características de ello son el sistema de creencias que le da una dirección a la vida, como la religión o los rituales, los valores que proveen de un orden social, las leyes que regulan un determinado sistema de normas y sanciones, bien, sus costumbres como el tipo de música, de vestimenta o de comida, las celebraciones colectivas o bien carnavales, festivales o todo lo que se relacione
a cierto grupo de personas. A eso se le conocería como una cultura en específico. Bien, la evolución humana. Todos sabemos que el ser humano no es antes lo que es hoy en día. ¿Por qué? Porque ha tenido que evolucionar desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. Para ello tuvo que pasar por varias fases, en las cuales, para entender nuestra naturaleza, debemos conocer los orígenes, ya sean biológicos o bien por los cuales hayan pasado. En la historia ha sido reconstruida con la ayuda de muchas disciplinas científicas, por ejemplo, la paleontología, la biogeografía, el estudio comparativo de organismos, la antropología y en épocas recientes la biología molecular. Para ello han sido necesarias para estudiar la relación entre cada uno de ellos por las cuales pasaron y para saber cómo fueron evolucionando en sus distintos tiempos, épocas y en las distintas situaciones por las cuales ellos se vieron enfrentados. Bien, la Odisea de la especie. La Odisea de la especie se conoce como el gran inicio de la evolución del ser humano, para conocer bien lo que somos hoy en día, para saber por qué cosas tuvieron que pasar, cómo se tuvieron que adaptar a los distintos lugares, o bien cuáles fueron las situaciones las cuales los obligaron a tomar cambios y de alguna manera fueron unos cambios que a lo largo de los años fue una evolución para nosotros como seres humanos. Bien, fueron adaptándose a las inclemencias de las situaciones a las cuales tenían que enfrentarse. Para ello los hizo mejorar y aprender cómo pueden buscar las soluciones a los diferentes problemas de los cuales se enfrentaban, que les ayudó a las demás especies a seguir evolucionando para ser mejores y buscar una calidad de vida para nuestros días. También una de las cosas que aportaron fueron clave para lo que hoy en día nosotros conocemos, también fue la de adaptar y seguir evolucionando, porque sin eso no seríamos lo que somos hoy en día. Para ello tuvimos que ver la serie, bien, de 3 capítulos de la Odisea de la especie, en las cuales nos explicaban desde cómo empezó el hombre hasta prácticamente lo que somos hoy en día, de una manera en la cual podamos entender y comprender la importancia que esto tuvo. Ahora bien, algunos conceptos son aculturación, cambio cultural, difusión cultural, rasgo cultural, complejo cultural, área cultural, cultura internacional, cultura nacional y subcultura, el etnocentrismo, relativismo cultural y choque cultural. Todas estas, de alguna manera, son conceptos de la antropología, que a continuación veremos algunos ejemplos de ellos para entenderlos mejor. En la aculturación podríamos definirlo, o un ejemplo de ello podría ser la pérdida de lengua de los pueblos originarios americanos. Por ejemplo, en algunos podría ser la lengua náhuatl, de la cual en México ya casi no se habla o bien se está perdiendo, ya que nuestros ancestros la hablaban y bien nosotros no la hemos conservado. Ok, el cambio cultural. El cambio cultural lo podemos definir como cuando en los países árabes le dan más participación a los hombres que a las mujeres. Eso sería un gran cambio cultural, ya que en Latinoamérica existe la equidad de género, en la cual tanto hombres como mujeres son tratados de la misma manera. Y de esa manera, cuando algún americano va a ciertos países árabes, se da un cambio cultural al no saber qué es lo que está pasando, o bien no comprenderlo de una manera de que puedan entender que son diferentes culturas. Difusión cultural. Ok. Los medios de comunicación social son instrumentos de información, educación, recreación, difusión de cultura y científica. Esto podría ser tomado como por ejemplo de cómo los medios de comunicación difunden ciertas culturas. Por ejemplo, ya sea en el carnaval de Mérida, ellos se encargan de difundir a la gente, ya que somos una cultura y en la cual se ayuda a la gente a que quiera participar, o bien en el Paseo de las Ánimas. Los gastos culturales, bien, podrían ser
La identidad nacional se trata de la sensación colectiva de pertenencia de un conjunto humano, por lo general identificado con un específico o bien una nacionalidad. Esto sería característico ya que sin tu nacionalidad no tendrías algo. ¿Por qué? Porque las diferentes naciones tienen culturas diferentes en las cuales ahí se sacan sus rasgos culturales. Complejo cultural. Bien, complejo cultural podremos definirlo como la danza del pañuelo, que tiene un alto sentido simbólico y se encuentra en numerosas culturas para nunca de forma inédita ser olvidada. Eso sería un complejo cultural. O bien el día festivo del 12 de diciembre, altares domésticos, eso sería que diferentes familias adoptan. O bien en México, un ejemplo de ello sería los altares, ya que cada 2 de noviembre las familias acostumbran a poner sus altares. Bien, área cultural. Un área cultural podríamos definirlo como un desfile de carnaval, obra de ballet clásico o una feria de artesanías, ya que en esa se ve muy marcado las diferentes culturas. Un ejemplo sería aquí en Mérida, como por ejemplo nuestras ferias de artesanía, ya sea Nish McQueen, o bien cuando se hacen los bailes en la Plaza Grande de Mérida. Cultura internacional. La cultura internacional son, por ejemplo, el día de Halloween en Estados Unidos, también conocido como las Noches de Brujas, el culto mexicano hacia los muertos, que para otras culturas, por ejemplo, de las culturas árabes sería algo internacional, ya que ellos no acostumbran celebrar eso como nosotros lo hacemos aquí cada 1 y 2 de noviembre. Cultura nacional. La cultura nacional, como su nombre lo indica, son culturas de nuestra nación. En nuestro caso sería México. Por ejemplo, el Día de la Virgen de Guadalupe, Día de la Independencia o bien los 15 años. Subcultura. Podemos definir subcultura como diferentes culturas que van naciendo por cierto grupo o número de personas muy pequeñas. Un ejemplo de ello serían los Oterkin. Son un grupo de personas que se caracterizan a sí mismas como no completamente humanas, o sea, que piensan que al menos una parte de ellos es un ser mitológico. De esa manera, varias personas lo van adoptando y se vuelve una subcultura. Etnocentrismo. Un etnocentrismo podría ser bien la conquista de América, la relación de violento respeto y tanto esclavizarse que los colonos europeos dieron a los aborígenes americanos durante la conquista del continente. O bien, un ejemplo más reciente de ello sería el exterminio nazi, en el cual mataron a gran parte de la raza aria y de los pueblos germanos por encima de los demás, quisieron sentirse superiores. Bien, el relativismo cultural. Cuando estamos de vista, seguir las normas de casa que visitamos. ¿A esto qué se refiere? Que en distintas casas se rigen de diferentes maneras, entonces cuando nosotros vamos de visita tenemos que adoptar como ellos son o como están acostumbrados bien a tener sus cosas o bien comportarnos de una manera educada. Ok, por último tenemos choque cultural. Un choque cultural es el hecho de, por ejemplo, en Estados Unidos, stop significa parar y punto. En México, el alto nos parece bien como una sugerencia. Si está en color amarillo, es como de que dicen, ah, sí paso. Y si está en color rojo, checan si no viene policía y pasan. En cambio, en Estados Unidos, el alto significa detenerse, ya que pueden recibir una sanción. Bien, ahora veremos algunos conceptos antropológicos, como por ejemplo, la raza. ¿Qué es la raza? Es un gran grupo de personas pertenecientes a una de las grandes razas con características culturales propias y distintas que perduran en la historia. Esto se refiere a que diferentes culturas son una raza, por lo cual ellos adoptan sus propias maneras de ser, de vestir o de comportarse.
Etnia. Una etnia es una comunidad humana que comparte un conjunto de rasgos de tipo sociocultural, al igual que afinidades raciales. Multiculturalismo y los problemas sociales de la diversidad. En el uso actual más generalizado, multiculturalismo suele entenderse como el reconocimiento de la coexistencia de grupos culturales diferentes dentro de un mismo Estado nacional. Por ejemplo, en México podríamos decir que tenemos multiculturalismo porque hay diferentes culturas que han nacido a lo largo de los años. Prejuicio. Un prejuicio, digamos que es una opinión diferente, por lo general de índole negativa, que nos hacemos formando sobre algo o bien de manera anticipada sobre alguien. Discriminación se refiere al fenómeno sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad. Un genocidio, también llamado crímenes contra la humanidad, es aquel, como por ejemplo pusimos el exterminio nazi, en el cual mataron a un grupo de personas o bien a una raza de personas en específico por sentirse superiores a diferentes etnias para no ser iguales a ellos según su pensamiento. Etnocidio. Se hace referencia a la acción de exterminar o matar. De esta manera se forman palabras como suicidio, homicidio o entre otras. Expulsión étnica. Se refiere al propósito de lograr una homogeneidad étnica en dicho territorio. Puede entenderse como la expulsión forzosa de una población indeseable de un territorio dado. La relación entre cultura y política. Comprende los valores, creencias y pautas de la conducta relevante para el proceso político, que prevalecen entre los individuos y grupos de la sociedad. Organización política se entiende en sentido general o histórico lo relativo a las polis, entendiendo esta a su vez como la comunidad más amplia, última resultado y condición de una plena relación humana. Tipologías sociopolíticas. Hace referencia a todo aquello que se origine o tenga una connotación que agrupa lo social, o bien con lo político. Estado. Es una forma de organización sociopolítica que trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales, económicas dentro de una zona geográfica limitada o bien dentro de una cultura. Símbolos. ¿Qué son los símbolos para la antropología? Podríamos decir que es el sentido se objetiva en símbolos. Para la antropología podría llamarse símbolos todo aquello que indique alguna cultura o bien alguna sociedad. Ok, información acerca de algunos conceptos antropológicos. Magia y religión. Bien, magia y religión son las artes o ciencias ocultas con que pretenden producir resultados contrarios a las leyes naturales, como bien unas creencias o bien implantar en las personas ciertas palabras o actos de intervención de seres fantásticos. Teoría sobre la religión y funciones de la religión. Es una rama de la antropología que estudia el origen, desarrollo y evolución de los fenómenos religiosos en las distintas sociedades y grupos humanos. Rituales y prácticas religiosas. Como antes dijimos, las prácticas religiosas son todos aquellos que indican la intervención de seres fantásticos, lo mismo con los rituales para en su caso invocar a seres fantásticos. Matrimonio. Funciones y elección de cónyuge a los hombres y a las mujeres dentro del matrimonio. Se aprenden en el hogar de origen y en el contexto cultural en que crecimos. Tipos de parentesco y filiación. El parentesco lo podemos definir como el vínculo que existe entre personas que pertenecen a la misma familia. Conviene conocer su significado desde el punto de vista jurídico, puesto de grado de parentesco resulta determinante a la hora de heredar, cobrar prestaciones sociales, indemnizaciones por accidente o entre otros.
Sexualidad y género bajo el enfoque antropológico. De esa manera llevan a su terreno comportamientos o identidades que son característicos de otras sociedades. Los alumnos tratan de manera análoga a las que conocen como en su entorno, haciéndolas más familiares. Orientación y diversidad sexual. La orientación sexual es una atracción emocional o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen identidad sexual, el sentido psicológico del hombre o mujer en el rol social del sexo, respeto a las normas culturales de conducta femenina y masculina. Muy bien, hasta aquí termina nuestro proyecto de antropología del tercer periodo, el cual abarcó las hadas del número 1 a la número 11, las cuales ya fueron explicadas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Me despido con un cordial saludo.